Bueno, los diálogos de derechos humanos con China de la Unión Europea son los más antiguos que estableció la Unión Europea y los avances hasta el momento son un poquito decepcionantes, ¿no? Por decirlo de una manera suave. No se producen avances significativos. Se aprecia bastante ¿cómo diría? Son bastante refractarios a lo que se les pueda decir desde Europa. El argumento habitual es que, bueno, es una opinión occidental, hay una motivación política, eso es lo que dicen las autoridades chinas, ¿no? Se les echa en cara cosas pues, por motivaciones políticas. En realidad, también hay un problema con la legitimidad que tienen algunos gobiernos europeos, sobre todo recientemente, ¿no? Yo citaría pues, Italia, Francia, dentro de la Unión Europea, Rumanía, Hungría. Hablo del tema, obviamente, de los gitanos, ¿no? De las personas de etnia romaní. ¿Con qué legitimidad se les puede ir a decir algo? O sea, quiere decir que si en un principio era verdaderamente un problema de oídos sordos por parte del gobierno chino, ahora, claro, se le hemos puesto en bandeja, porque si ya decían antes que, bueno, mira, en tu país también tienes problemas con los centros de inmigrantes, ¿no? Bueno, pues ahora ya va a peor. Yo citaría el caso de Juya, es una persona a la que se encarceló. Desde Amnistía Internacional de España pedimos al gobierno español que se le concediese un visado para que viniese a España, porque sabemos que en vísperas de fechas significativas como la Asamblea Nacional Popular ocurren detenciones de personas consideradas molestas. No se le concedió el visado, fue detenido. Está actualmente cumpliendo una larga pena de cárcel. Entonces, esos son, yo diría que ejemplos de que no se hace todo lo que se puede. Es verdad que nos enfrentamos a un gobierno refractario, que no respeta los derechos humanos, no respeta ni siquiera su propia Constitución, que reconoce, por ejemplo, la libertad de expresión, pero se podría hacer mucho más simplemente poniendo sobre la mesa lo que está ocurriendo. Hay que recordar que China es un país donde existe una férrea censura, tanto en medios de comunicación como en Internet. La censura en Internet, el filtrado de contenidos, es decir, en China un buscador cualquiera no arroja los mismos resultados que en España, por ejemplo. Si se busca Tiananmen, no va a aparecer la revuelta de Tiananmen, no va a aparecer la foto del tanque con el manifestante. Van a aparecer unas fotos y una plaza que es maravillosa, pero no va a aparecer lo que se considera sensible. Eso es posible con tecnología occidental. Occidental, por llamarlo de alguna manera, países, en este caso Estados Unidos, que pueden ser también empresas europeas o de otros países. Países que luego dicen que tienen que intentan que se produzcan cambios a nivel de derechos humanos, pero sin embargo no tenemos, hay un gran vacío, parece ahí, en el sentido de que no se les da herramientas para poder censurar, por ejemplo. Lo mismo cabría decir de las manufacturas, ¿no? Es decir, de las fábricas. ¿Cuánto de lo que compramos está hecho en China? Bueno, yo preguntaría más que nada, ¿existe un seguimiento por parte de las empresas europeas o norteamericanas, por ejemplo, o japonesas? Se pregunta al empleador si la persona que está trabajando en su fábrica tiene un contrato, tiene residencia legal. Hablamos de que en China se estima alrededor de 200 millones de inmigrantes internos. Son personas que son como lo que aquí llamaríamos un inmigrante sin papeles, pero dentro de su país, mismo idioma, misma etnia, es un inmigrante, trabajando muchas veces en una fábrica del este de China. Eso no se pregunta. Luego, sí que se podría decir que no hay una voluntad de averiguar qué sucede, en qué condiciones se fabrican bienes de consumo que luego consumimos aquí. Y por otra parte, cuando se habla del desarrollo económico chino, estupendo, es innegable. ¿Quién ha propiciado ese desarrollo? Pues en gran parte personas que están sometidas cuyos derechos humanos son violados sistemáticamente. Luego, nadie pregunta por eso, eso se debería de preguntar y de investigar. No hay una posición común, estamos todavía ante respuestas diferentes según países. En este caso, la administración estadounidense sí habló de un problema de presos de conciencia, ¿no? De personas que están encarceladas simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. En Europa, países como Francia, como Inglaterra, se congratulan de que se conceda, son declaraciones muy vagas que desde luego no están en la línea
que se supone que seguimos, que es el respeto de los derechos humanos en China. No se está ayudando diciendo eso, porque se debería decir, Liu Xiaobo es un caso. Hay muchas más personas en China, que es un país con semejante población, simplemente por proporciones, todos sabemos, hay decenas de miles de personas en la cárcel por decir lo que piensan. Tenemos casos documentados, personas a las que les han caído 15 años, 12 años por ser periodistas, por escribir un artículo. Todo eso no se está poniendo sobre la mesa. Liu Xiaobo, por ejemplo, una persona, lo mismo, firma una carta en favor de un cambio democrático, una carta, no ha ejercido ningún tipo de actividad violenta, simplemente ha expresado una opinión, está en la cárcel. Todo esto se debería de poner sobre la mesa. No hablamos de inventar nada nuevo, simplemente que se publicite, se diga. Entonces, ¿cuál tiene que ser la respuesta? Bueno, pues, pero las amenazas finalmente son reales, o sea que hay un... Pues probablemente si les hacen si el gobierno chino las hace es que son reales, pero ¿hasta qué punto? El caso de Noruega Noruega se sienta sobre un enorme barril de petróleo y puede sentirse un poco más segura que otros países que no disponen de esos recursos. Bueno, nosotros no entramos en consideraciones económicas, ¿no? Lo que entramos es en el respeto a la legalidad, ¿no? Es decir, a países que dicen respetar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, es muy difícilmente vendible el que por motivos X, que todavía no sabemos porque tampoco nadie los dice claramente, por X motivos no se va a seguir adelante pues con una entrega de un premio a una persona que efectivamente, como decía, está en la cárcel simplemente por decir su opinión. Entonces no sería lógico, ¿no? si proveniendo de países que han interiorizado los valores reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.